tardes a todas y a todos. Me escribí algo, porque hace bastante tiempo que no hablo en público. Perdí un poco la práctica quizás de aquellas sesiones de Consejo Deliberante y de aquellas campañas en las que me tocaba por ahí ser candidato y también, bueno, acompañar a otros compañeros y compañeras. Y además porque, bueno, la fecha de este tipo creo que lo meritaba para no dejar de decir algunas cosas que uno le pasaron con Néstor, nos ha pasado con el peronismo en general y hasta con la familia. 27 de octubre del 2010, 10 y 13 horas, por C5N se confirmaba la muerte de Néstor Carlos Kirchner. Aún sin poder salir de la sorpresa, conmoción, perplejidad, con una angustia que tampoco llegaba a dimensionar. Y cuando recién había pasado un par de horas de conocida la triste noticia, me dirigí a la compu. Y sin tener muy claro qué escribir, solo me salió a recordarlo como lo conocí y que sentí con su llegada a la presidencia en aquel inolvidable 25 de mayo de 2003. Arranqué diciendo en aquel momento, una nota que incluso salió en algún medio: este 27 de octubre del 2010 no pasará desapercibido para los argentinos y quedará en la historia. Y no justamente por el censo nacional, que era el día que se estaba realizando, sino porque ha muerto uno de los presidentes de esta democracia moderna, el segundo, si se quiere, en deceso, que fue primero el de Raúl Alfonsín. Y me atreví a decir en ese momento, algo que hoy también ratifico, ¿no?, más que nunca, quizás el mejor presidente de ella, Néstor Carlos Kirchner, de la democracia moderna. Digo democracia moderna por ahí para los más pibes, porque me refiero del 83 a la fecha, que fue el retorno a la democracia y que por suerte no ha sido violentada, a pesar de que hubo varios intentos, ¿no? Seguía, en lo personal me tocó conocerlo ya por fines de octubre del 2001, cuando el país todavía no había tocado fondo, como si ocurriera unos días después con los hechos del 19 y 20 de diciembre de ese mismo año, y que sería al final anunciado un gobierno neoliberal e incapaz, como el de Fernando de la Rúa. Me quedé porque trataría de asesino también. Fue en un simple café en la zona del Congreso de Capital Federal, donde no éramos más de 6 personas, y quien nos convocaba era un gobernador del sur del que poco conocíamos. Hasta no sabíamos ni cómo se pronunciaba el apellido en esa época. Néstor Kirchner, que buscaba conectarse con jóvenes dirigentes de la provincia de Buenos Aires para comenzar a recorrerla y sumar voluntades a su proyecto presidencial, que en ese momento no era para el 2003, porque no se esperaba el final abrupto que después tuvo de la Rúa, sino que lo pensaba para el 2007. Pretendía comenzar a posicionarse en estas latitudes. La que sí era conocida era su esposa por esos tiempos, Cristina, sobre todo por la posición que había marcado en el debate de los hielos continentales desde el Senado de la Nación. Un tiempo antes de esto había ocurrido. Me quedaron marcadas 2 frases de ese diálogo franco, simple, directo, como era Néstor. Vengo a caminar la provincia de Buenos Aires como un militante más, nos dijo. Que no era fácil en ese momento. Estaba alambrada por el dualdismo, como decíamos en aquellos años. Y que las lealtades no son recíprocas, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Otra frase que me quedó muy marcada de ese encuentro con Néstor. Digo, bueno, a partir de ahí me enamoró realmente Néstor. Veníamos de vivir los tiempos de la militancia yupi de los 90. Hecho que a muchos jóvenes, como yo en esa época, no hoy, nos había expulsado de la política. Ya en el 2003, en las elecciones del 27 de abril, Néstor lograba el segundo lugar con solo el 22% de los votos. Y dado que Menem no se presentaba a la segunda vuelta, era investido presidente. Llegaba el día de su asunción, día que muchos seguro guardamos en nuestros recuerdos, aquel 25 de mayo de 2003. Para los peronistas, pero también para muchos argentinos, era como la vuelta a creer en nuestra democracia. Una nueva primavera que llegaba al país. Por su parte, el establishment económico y mediático, desde el día cero, comenzaba a operar. Sobre la base del escaso apoyo electoral, hacía bastante mella sobre eso, y que no pertenecía a la clase política alineada a ellos, en definitiva. Hasta lo tenían como el gobernador rebelde, esto dicho por el propio expresidente de la Rúa un tiempito antes. A cambio de esto, Néstor se transformaba en un viento sureño que soplaba a gran velocidad, que no quería dejar ningún frente de batalla sin abrir.
como que ya supiera que su tiempo entre nosotros no iba a ser demasiado. Y desde su discurso de Asunción de aquel 25 de mayo del 2003 sentaba las bases de lo que sería su impronta, como por ejemplo hablar de un modelo propio, nacional y popular, como poner por encima de los lineamientos partidarios, hablar de la transversalidad, ya en ese discurso lo decía, que estaba dotado del tiempo para los líderes predestinados, fundamentalistas y mesiánicos. Nos convocó a concretar un país en serio, un país normal, con esperanza y con optimismo. Era el eslogan de esa campaña, por un país en serio, en los afiches de la época lo verán. Fue contundente, y esta frase creo que nos resuena a todos, cuando dijo: formar parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias, me sumé a las luchas políticas con valores y convicciones, a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Marqué algunos puntos más, pero no quiero que por ahí se haga muy largo, sé que creo que el tiempo es tirano como en todos lados. Fueron 4 años llenos de realizaciones. Sería innumerables enunciarlas. Se puede resaltar todo lo que puso de él para lograr la tan ansiada unidad y hermandad de los pueblos latinoamericanos, que fue una realidad. Uno recuerda aquel encuentro en Mar del Plata en el 2005. Buscó desde el primer momento cumplir con el ideal peronista, como por ejemplo la soberanía política, sacándonos de encima el FMI. Le cantó 4 verdades a Bush en la cumbre de Mar del Plata. La independencia económica, otra de nuestras banderas. Fortaleció el peso, logró superávit fiscal y la balanza comercial. El Banco Central logró reservas suficientes como para sostener dicha independencia económica. Y justicia social, la bandera más difícil de concretar, pero que se encaminó hacia ello con la generación de 5 millones de puestos de trabajo, el aumento de las jubilaciones mínimas, del salario mínimo vital y móvil, y permitió sacar a un gran número de argentinos de la pobreza y la indigencia. Nos devolvió la herramienta más genuina y hermosa que nos permite soñar y trabajar por una sociedad más justa e igualitaria, que es la política. También no puedo dejar de recordar su paso por esta querida ciudad y por este teatro. Aquel 14 de julio del 2005, que me tocó recibirlo siendo presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, donde no solo rompió el protocolo como era habitual en él, quizás los demás edad lo recordamos, los más chicos lo verán por ahí en los videos, cómo se tiraba sobre el pueblo, sino que nos dejó el Plan Federal de Viviendas, como quizás uno de los hitos principales, que hoy son el Barrio 12 de Octubre y el René Favaloro, entre muchos otros anuncios que se hizo ese día. Tengo 55 años de vida. Con solo 9 años mis padres me llevaron al funeral de Perón, que fue como ir al de un abuelo, ya que hoy todavía recuerdo cómo mi madre lloraba frente a la pantalla en blanco y negro de la tele cuando anunciaban su muerte aquel 1 de julio del 74, pasada apenas las 13 horas. Y a los 45 años el peronismo me volvió a poner en un lugar parecido, a hacer horas y horas de cola, ya no bajo la lluvia como aquel 1 de julio, sino bajo un sol radiante, acompañado por mi compañera de vida, Anita, rodeado de jóvenes, y ahí fui testigo de cómo jovencitas y jovencitos, para mí de 18, 20 años, lloraban su partida. Eso fue suficiente para reconciliarme y retomar el camino de la causa nacional y popular. Esa causa que él encabezó, que sigue siendo el horizonte de este tiempo y que está viva más que nunca. Luego de los 4 años neoliberales que oscurecieron el horizonte argentino, hay 3 acciones que él llevó adelante y que hoy son imprescindibles retomar: la inclusión social, el crecimiento económico y la distribución de la riqueza. Hoy todas esas acciones no son gratis. La derecha conservadora no nos la va a hacer fácil. No se le hicieron fácil a Perón y Evita, no se le hicieron fácil a Néstor y Cristina. ¿Por qué nos la harían fácil ahora a nosotros? Todo lo contrario. Hoy se hacen fuertes desde el poder mediático, desde las redes sociales, fortaleciendo el odio, la venganza, el autoritarismo, el racismo, el sexismo, la supremacía blanca, como dicen los yanquis, la violencia verbal y, si es necesario, la física, como ocurriera con el caso de Maldonado. Con esta humilde reflexión solo he pretendido recordar a un líder de comienzos del siglo XXI, argentino, sureño, peronista, no lo puse acá, le agrego de la academia, aunque yo soy del rojo, que nos devolvió la esperanza aquel 25 de mayo del 2003, sobre todo a los más humildes, y que hoy, recordando sus palabras y sus acciones, le dan claramente la dimensión de estadista, que la historia argentina seguro le tendrá reservada. Me parece que hay cosas que ya están dichas. Sin embargo, hay cosas que trascienden, me parece, a las organizaciones, nos trasciende
a quienes circunstancialmente nos toca ser dirigentes políticos, trasciende la organización de los eventos, ¿no es cierto? Nos pasó recientemente el 17 de octubre, que uno trata desde el partido o desde la institucionalidad o desde las agrupaciones dar una organización y el pueblo toma su propia bandera y hace su homenaje. Y en este caso particular, este homenaje que le hacemos acá organizado y lo que hicimos recién en la municipalidad, o todo lo que se haga de nuestras organizaciones, seguramente va a ser trascendido por un montón de gente que va a realizar su propio homenaje, recordándolo a su manera. Y veremos por la televisión seguramente un montón de expresiones que estarán recordando la figura de alguien que fue distinto, porque los distintos logran esto, como lo logró Perón, como lo logró Evita, como lo logró Néstor y sin duda también como lo logró Cristina, y la historia lo va a terminar reconociendo con el tiempo, no me cabe ninguna duda. ¿Qué significó para nosotros como generación Néstor Kirchner? Bueno, fue algo, un antes y un después claramente. Después de la gran apatía de los 90, después de pasar muchísimos años con la necesidad de cantar la marcha peronista en una unidad básica y no encontrar un lugar, no encontrar una referencia, no encontrar el ideal que nos represente, después de ver que las estructuras partidarias del partido de mis amores y de tantos ustedes también habían sido pisoteadas aquellas banderas históricas, se recuperaron esas banderas con Néstor y Cristina. Por supuesto que para el partido fue muy importante, para la generación, indudablemente, la oportunidad de volver a creer en el peronismo, la oportunidad de volver a creer en aquellos ideales fundantes de nuestra causa, porque así son. Y también para Mercedes, lo que significó para Mercedes Néstor Kirchner. Recién David hizo referencia a aquel plan federal de viviendas. También hizo referencia a que hubo muchísimas obras y cualquiera que hoy en día transita hacia el parque municipal se puede encontrar con la avenida 29 de la 50 hasta la pulpería de Cacho, o se puede encontrar con la avenida Circunvalación en la calle 1 entre 12 y 2, o se puede encontrar con una planta depuradora que no existía o no estaba puesta en funcionamiento, que había sido una promesa de largas campañas y sin embargo tuvo que venir Néstor a darnos salubridad con la planta depuradora. Y así como tantas medidas sociales y de inclusión que tuvieron que ver con el empleo, con el trabajo, que tuvieron que ver con el acceso a derechos, con el reconocimiento de un montón de derechos, como por ejemplo aquellos que tenían que ver con la jubilación, con la movilidad jubilatoria, que por decreto en su gobierno supo llevar a los jubilados siempre por encima de los índices de inflación, o la inclusión de un montón de mujeres que en su casa trabajaron durante toda una vida y no había sido reconocido. Y también para Mercedes y también para nuestra generación, la oportunidad de un montón de jóvenes poder volver a incorporarnos a la política y que nos encontremos con muchos de ellos. Y entre otros, con quien es hoy ministro del Interior de la Nación, el compañero Guado de Pedro, con quien es hoy el mejor intendente que ha dado la democracia en este tiempo, el nuestro, el que está acá, Juan Tarros. Gracias, compañeros. Bueno, compañeros, compañeras, buenas tardes. Bueno, escuchando a los anteriores oradores y compañeros, toda la reseña histórica de la vida, de lo personal y lo político que hizo Néstor, como decía el compañero recién, la verdad que Néstor decía, nosotros tenemos que ganarle al poder desde el poder. Y nosotros tenemos que ser unidos como trabajadores desde ese legado que en su momento dejó Perón, Evita, y eso es lo que hemos hecho las organizaciones sociales durante el macrismo, que nos hemos unido para poder ganarle a esas injusticias sociales por medio de las medidas que se implementaban tanto a nivel provincial y nacional. Pero hoy yo creo que más allá de esa organización popular, de esa organización social, de ese acompañamiento barrial que se da en los comedores, en los merenderos, de ese acompañamiento cada una de los trabajadores y las trabajadoras que componemos la economía popular, también quiero hacer una reseña de que Néstor fue ese peronismo que no lo hemos vivido por ciertas generaciones, pero lo vivimos a partir de que él fue nuestro presidente. Y también creo que no es casualidad el destino que hoy nos tiene acá, no solo en reconocimiento a Néstor, sino que gracias a toda esa unidad y todo el campo popular que nos hemos unificado en la articulación política, hoy también hace un año que hemos vuelto, ¿no?
Hoy hace un año que volvió Alberto, desde ese momento cuando Néstor, en una foto muy significativa, era su jefe de gabinete, hoy es nuestro presidente, hoy tenemos un gobernador peronista, hoy tenemos el intendente Juani, peronismo, tenemos todas las escalas del peronismo y con toda la militancia que se ha plasmado y se ha crecido en este tiempo, más en la cuestión de lo que fue la pandemia. Por eso reivindicar estas dos cuestiones, el legado que nos dejó Evita Perón, el legado que nos dejó Néstor con ese nuevo peronismo y hoy con Alberto, que va a seguir para nuestras generaciones futuras, y ese legado que vamos dejando en cada rincón y en cada causa y en cada demanda y en cada militante que hoy compone todo el campo popular. Creo que eso es lo que significa para mí y para lo que somos las organizaciones, seguir construyendo poder popular y unidad, que es lo que nos va a fortalecer para un tercer peronismo que va a ser Alberto, creo. Nada más, compañeros. Gracias. Bueno, me pidieron que hable, es la primera vez que lo hago, en nombre de la juventud. Y hay algo que le quiero decir a ellos específicamente. Néstor nos pidió que seamos transgresores y profundamente incorrectos. Y creo que los transgresores y los profundamente incorrectos son los mejores para construir los mejores tiempos de los pueblos. Y creo que nuestro momento es este. A mí no me gusta mucho la frase que dice, los jóvenes están para construir el futuro. No, los jóvenes estamos para construir el presente. Y si los jóvenes estuviésemos para construir el futuro, ¿qué militancia hicimos en esta pandemia entonces? Si todos estos cambios se están generando ahora. Digo, los COE, las actividades, las pintadas. Para mí ustedes armaron de una coraza enorme en esta pandemia y dejaron todo el alma y todo el corazón posible y estuvieron a la altura de las demandas sociales actuales. A mí me llena de orgullo eso, porque sinceramente, lo veo a mi hermano con 17 años, las veo a ustedes, amigas, amigos, construyeron una militancia y una juventud hermosa que tenemos que valorar y tenemos que poner todas las fichas ahí, porque así como militamos el presente, también vamos a militar el futuro. Yo los veo y el recuerdo que se me viene es el del 10 de diciembre de 2019, porque nosotros éramos muy chicos cuando estaba Néstor. Y la verdad es que nosotros no lo militamos a Néstor, pero sí lo pudimos vivir en nuestras casas, cuando la calidad de vida de nuestras familias cambió rotundamente. Y si hay algo que nos devolvió Néstor a los jóvenes y a todo el pueblo, es la palabra política. Yo creo que si hay algo que nos devolvió Néstor es el amor a la militancia y el amor a la política. Reconstruyó la palabra política, algo que antes, por lo menos en mi casa, era una mala palabra. Y para mí es un discurso muy neoliberal y muy de derecha el simple hecho de creer que el joven tiene que ser una persona ajena al poder político. No, los jóvenes tienen que ser parte de la política, tienen que ser los constructores de este proyecto nacional y popular. Y creo que lo que están haciendo ustedes, y lo digo acá en Mercedes porque es mi ejemplo, pero también lo veo en los jóvenes de todo el país, es realmente responsable de su parte. Y creo que es el mejor ejemplo que pueden dejar si tenemos que reivindicar las utopías y los proyectos y las convicciones que nos pidió Néstor que tuvamos en aquel entonces cuando les hablaba a los jóvenes de esa época. Hay un video hermoso que le habla a los jóvenes del 2020. Es muy loco, pero existe. Y sí, son ustedes esos jóvenes, somos nosotros básicamente, así que nos habló a nosotros. Y lo mejor que estamos haciendo es reivindicar esas convicciones y esas utopías que tenían Néstor y Cristina en ese entonces. Cuando yo era chica, y esto le va a gustar a Euge, la verdad es que a la única manifestación que yo fui en relación a Néstor fue en contra. ¿Por qué? Porque yo en ese momento iba a una escuela pública en Buenos Aires, que se llamaba Mariano Acosta, y se cayó el techo de la escuela. Y de milagro y de suerte, eso no fue una terrible tragedia, porque justo ese día era el día posterior a las elecciones y no había clases en las escuelas. Entonces, hubo una toma de todos los colegios públicos de Cava en contra del entonces jefe de gobierno, que era Mauricio Macri, y del entonces presidente, que era Néstor Kirchner. Pero ¿qué es lo que yo recuerdo de todo esto? Que en ese momento Macri lo que dijo fue: a estos jóvenes que están haciendo tomas en los colegios y que no permiten que arranquen las clases, los maneja el chavismo. Entonces, ¿por qué hay que creer que un joven con convicciones y militante es porque está siendo manejado por otro poder?
No, los jóvenes tienen convicciones, los jóvenes quieren militar, los jóvenes quieren estar a la altura de las demandas actuales sociales. Y lo que dijo Néstor, que eso fue lo que yo recuerdo, es: no se enojen con los jóvenes, porque los jóvenes tienen la razón y porque los jóvenes también quieren cambiar las problemáticas sociales. Entonces, bueno, después de eso se vinieron un montón de políticas hermosas y un montón de caminos que hoy los estamos viendo, que fueron todos los cambios que generaron Néstor y Cristina, y sobre todo lo vemos en la juventud, lo vemos en la ley de matrimonio igualitario, lo vemos en la ley de identidad de género, lo vemos en un montón de cuestiones que son parte de nuestra militancia también. No tengo mucho más que decir, nada, eso, recordarles que sean transgresores y que sean profundamente incorrectos. Bueno, buenas tardes. Emocionada por las palabras, bueno, de todos y todas las compañeros, pero en especial de Lu, de la Colo. Yo le pedí que cuente ese ejemplo del Mariano Acosta, porque me parecía que significaba lo que era Néstor, ¿no? Con todo el pueblo y especialmente con las juventudes. De no enojarse, de saber escuchar, de incorporarnos en la discusión política y hacernos parte. Bueno, en principio quiero agradecer a mis compañeros, a mis compañeras, a Juani por la posibilidad de decir unas palabras en este día tan emotivo y de reflexión. Soy la misma voz que todos ustedes, con las mismas convicciones y el mismo amor por Néstor, así que gracias. Cuando pensaba por dónde arrancar, yo siempre que hablo con las juventudes y cuando nos juntamos entre compañeros y compañeras, sabemos de la importancia de una frase que yo siempre la repito porque a mí me marcó para toda la vida, porque estoy convencida que es así, que dice que cuando uno comienza a militar, aprende a ser inevitablemente mejor persona. Uno va a ser mejor padre de sus hijos, mejor madre de sus hijos y de sus hijas, mejor hermana de sus hermanos, mejor amigo de sus amigos, porque en definitiva la política, la militancia y la militancia humaniza. Yo creo que el legado que nos dejó Néstor a todos nosotros y a todas nosotras es justamente haber humanizado la política y a través de la política haber humanizado todo un pueblo. Cuando decimos de humanizar la política, tiene que ver con que nos haya enseñado a poder pensar en el otro, a ponerlos en los zapatos del otro, a sentir como el otro, a no creernos ni más ni menos que nadie, a no competir, a no ser individualistas, a no ser egoístas, a ponernos contentos y que nos emocionemos cuando escuchábamos durante todos esos años y obviamente con la continuidad del gobierno de Cristina, también en mi caso, yo también era chica cuando gobernaba Néstor, todas las políticas de protección en materia de derechos humanos, que para nosotros era una alegría y que también llevaba a la discusión con nuestros padres, con nuestros amigos, porque desde los medios de comunicación, obviamente, se atentaba todo el tiempo, obviamente sabiendo los intereses que ellos defendían. Y humanizar la política, como decía, también tuvo que ver con que Néstor crea en las juventudes y crea en las juventudes desde un lugar sumamente sincero, no como decía él, que a él le enojaba que digan todo el tiempo esto que repetía Lu, que había que darle lugar a los jóvenes, que los jóvenes eran el futuro, sino que, como él decía, había que generar esos canales de participación, y él lo hizo. Yo soy una joven ya media despedida de la juventud, pero que fui interpelada como joven por Néstor Kirchner. Me parece que desde ese lugar él nos invitó a soñar, ¿no?, en un país más justo, nos invitó a sumarnos en la militancia, nos invitó a participar y a sentirnos escuchados y también nos dio lugares de toma de decisiones, que eso no es menor. Y también humanizar la política, yo pensaba que fue muy simbólico haber recogido las banderas de los compañeros de los años 70, que es de la generación que ellos, tanto Néstor y Cristina, pertenecen, haber terminado con tantos años de impunidad, eso fue un punto de inflexión, un montón de medidas reparatorias que nos hicieron recuperar la confianza en nuestro país y ponernos de pie.
Así que es un orgullo para mí poder hablar de Néstor hoy y agradecerles a todos mis compañeros y a mis compañeras este momento. Traje una frase que no me quería olvidar porque es un poquito larga, no tanto, de un discurso de Néstor en el Día Internacional de la Juventud en River Plate en el año 2005, cuando comenzaba todo. Y como yo también soy una generación que vio a sus viejos crecer, que vio a sus viejos progresar, que vi a mi abuelo poder jubilarse dignamente, esto era un poco de lo que hablaba Néstor cuando recién comenzaba y que yo después lo pude ver reflejado en mi cotidianeidad y que me parece de lo más humano y sincero de la política, cuando se cumple con lo que se dice. Néstor, mirándole a los ojos a las juventudes de ese tiempo en la cancha River Plate, les decía: no les vengo a pedir que me sigan, les vengo a pedir que me ayuden a dar vuelta a la taba, a reconstruir la patria, a levantar la bandera, Argentina, obvio, a reconstruir la identidad de la justicia, a luchar contra la exclusión y la indigencia, a vencer la pobreza y el desempleo, a recuperar la dignidad. Quiero que los padres de ustedes los puedan mirar, no como aún pasa, que vemos llorar a los padres cuando miran a sus hijos porque ven que van a tener un futuro peor que el de ellos. Dar vuelta a la taba significa que, como hace muchos años, nuestros padres recuperen la sonrisa, porque sus hijos van a estar mejor que ellos, van a tener un buen trabajo, van a ir a la universidad, se van a poder preparar, van a poder armar su familia, van a poder soñar con el amor, van a poder soñar con las utopías, van a poder soñar en libertad, se van a poder expresar y van a poder construir un mundo plural y distinto. Gracias, Néstor. Bueno, como en aquel entonces nos sumamos muchos militantes, creo que también existió la posibilidad de que haya nuevos dirigentes. Creo que Juani fue uno de esos dirigentes que nos permitió que esos valores que fue predicando Néstor día a día lo pueda llevar adelante, así que simplemente, obviamente agradecerle a Néstor, pero también agradecerle a Juani y a todos los compañeros que día a día mantienen en vilo las enseñanzas que nos dejó Néstor y los ideales de Néstor. Así que Juani, todo eso. Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que es un honor, un orgullo muy grande compartir este acto atípico, escuchar a tantos y tantas cuadros políticos que sin lugar a dudas generó Néstor. Yo recordaba hoy en la mañana cuando nos enteramos con Manu de la noticia de la muerte de Néstor, parecía esa cizaña que tenían los medios de querer instalar algo que es irreal. Matías de Matei me preguntó si era verdad, rápido lo llamé a Guado no podía hablar y sentimos un dolor profundo como nunca en mi vida sentí, una pérdida de un ser querido, de alguien entrañable. Y cuando fuimos a la plaza vimos un mar del pueblo y realmente con el tiempo cada vez intentamos comprender más a Néstor. Ese Néstor que hacía referencia a David, que hablaba de ser parte de una generación diezmada, que no iba a dejar sus ideales en la puerta de la Casa Rosada. Y si pensamos un poco la transformación que se inicia el 25 de mayo del 2003, tiene que ver con los sueños y los proyectos de una generación que fue diezmada, que eran un puñado de militantes políticos que la taba cayó para que gane Néstor, porque fue una elección muy difícil, y que prontamente se empezó realmente a reconstruir el país desde los escombros que había dejado el neoliberalismo, pero como punto bisagra de inflexión la dictadura cívico-militar. Para los que éramos jóvenes en los 90,
y nos gustaba la política, era difícil pensar que desde el Estado se iban a poder impulsar las grandes transformaciones que necesitaba nuestro pueblo para poder ser feliz. Y Néstor vino a generar todo eso, pero no lo generó solo, lo generó desde ese lugar de pertenencia de una juventud que apostó todo, que tuvo siempre ideales, que se formó, que pensó siempre en la política como herramienta de transformación y al servicio del pueblo. Y cuando fuimos a verlo, a despedirlo a Néstor, la veíamos a Cristina firme, a Máximo, y uno piensa también todo lo que soporta y soportará Cristina. Creo que la carta de Cristina de ayer es muy esclarecedora y no se puede pensar a Néstor sin Cristina. Habla a las claras de esto que hacían referencia a los compañeros y las compañeras de la política, de recuperar la política desde las utopías, desde los sueños, desde la convicción, desde la lucha, desde la entrega, desde lo colectivo. Néstor decía que era un hombre simple, común, con responsabilidades excepcionales. Y eso se transmitía. Ese romper los protocolos era no creerse nunca creer el cargo momentáneo, como decía Juan también, que nos toca en algunas ocasiones desempeñar. Yo creo que hoy tenemos por delante un gran desafío, un desafío enorme, que es poner a la Argentina de pie. Que son tiempos parecidos a los del 2003, que todavía estamos atravesando esta turbulencia de la pandemia, esta crisis sanitaria, económica, cultural, social, que se agrava día a día y que necesita en los hombres y las mujeres del pueblo ese fuego sagrado de la militancia que empieza a contagiar ese calor popular y empezar a recuperar nuevamente un proyecto de país. Hoy nuestro gobierno es un gobierno que, como siempre, estuvo, está y estará asediado por la derecha, por los mismos que tocaron la puerta de los cuarteles, por los mismos que hicieron un golpe de Estado hace poco en Bolivia, pero tenemos sobrados ejemplos en nuestra historia, en la historia de América Latina, del mundo, de que cuando hay convicciones, cuando hay pasión, cuando hay unidad, cuando hay pensamiento colectivo, no hay poder que logre doblegar a los pueblos que adquieren conciencia, que avanzan en organización y fundamentalmente y por sobre todas las cosas en realizaciones. Recién hacían referencia a los COE, al trabajo extraordinario que está haciendo nuestra juventud en la ciudad, que salió a poner el cuerpo, que salió a brindarse a una causa que es la salud y el bienestar de nuestra gente y que lo hace con enorme generosidad, humildad y con un gran compromiso. Eso sembró Néstor, eso es seguir militando a Néstor. Néstor como parte de un bloque histórico que comprende desde la independencia, San Martín, Bolívar, Perón, Evita, el Che, los 30.000 compañeros desaparecidos, y hoy, más que nunca, nos interpela
a todos y todas a poder encontrar los caminos para reconstruir y enmendar lo roto durante los últimos 4 años del macrismo y durante este periodo de pandemia que estamos atravesando. No tengo la menor duda de que estos son tiempos históricos, que son tiempos bisagras y que tenemos lo más importante. Tenemos la historia, tenemos nuestros mártires, tenemos nuestros líderes políticos, tenemos una doctrina, tenemos sueños, tenemos utopías, tenemos la fortaleza necesaria para seguir adelante. Me hubiese gustado escucharlo al doctor Heredia, pero lo hemos escuchado muchas veces, y en él escuchar a esa generación que hoy no está. Esa generación que hoy no está, que atravesó realmente los momentos más difíciles, más críticos de la política, que sin lugar a dudas ese ejemplo militante lo forjó a Néstor, la forjó a Cristina para no claudicar, para no doblegarse en esos momentos de inflexión que a veces es Pato Gallareta, pero que uno va a jugar siempre del lado correcto de la historia, del lado del pueblo, defender un solo interés, que es el interés del pueblo frente a los poderosos. Para finalizar, quiero traer a colación algo que ya por ahí muchos conocen, pero creo que es muy simbólico también de muchas enseñanzas que nos deja Néstor, que es esto que contaba Aguado, que cuando Néstor los citó para escucharlos, para que le digan, para que le cuenten las reflexiones sobre la derrota electoral del 2009, cuando finalizaron cada uno de los compañeros y compañeras que estuvieron ahí, Néstor le preguntaba lo esencial. Le preguntaba cómo estaba la gente en el barrio, cómo viajaban los colectivos, cómo estaban las calles, cómo estaban de laburo, si llegaban o no llegaban a fin de mes. Y hoy esas preguntas son preguntas duras, pero son las preguntas esenciales que debemos seguir haciendo. Y recién cuando la Colo hacía referencia a lo que había pasado en el Mariano Acosta y en las escuelas que protestaban contra Macri y contra Néstor, no era una marcha en contra de Néstor. Esa era una marcha a favor de Néstor, porque es una marcha a favor de la juventud, de la conciencia, del reclamo de las cosas esenciales. Y hoy vamos a tener que tener mucha fortaleza para poder atravesar todo este camino donde ha crecido tanto la pobreza, la desocupación, el hambre, y para colmo también tenemos una derecha que ha perfeccionado mucho sus medios de dominación, de penetración capilar a una sociedad, que buscan la antipolítica, que buscan el odio, como decía David, y nosotros vamos a tener que tener mucha entereza, mucha fuerza para poder transitar estos momentos históricos que estamos viviendo, pero no tengo la menor duda que lo vamos a hacer, que vamos a salir victoriosos, porque tenemos en nuestras espaldas los sueños de San Martín, de Bolívar, del Che, de Perón, de Evita, de los 30.000 compañeros desaparecidos
y de Néstor Carlos Kirchner. Néstor Carlos Kirchner, gracias por tu ejemplo de vida, por tu militancia y hasta la victoria siempre venceremos.